En esta hora les voy a invitar a que abran sus Biblias en el nombre del Señor Jesús. En el libro de los Salmos, Salmo número 119, versículo 58. Gloria al nombre del Señor Jesús. Salmo 119, versículo 58. Amén. Es decir, su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Pueden tomar sus lugares. Dice su palabra, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. El salmista, humillado delante de la presencia del Señor, suplicaba su presencia. ¿Por qué la suplicaba? Porque sentía o se humillaba delante del Señor, sintiendo indigno de su presencia. Tu presencia supliqué de todo corazón, que ten misericordia de mí según tu palabra. El salmista David suplicaba, rogaba por recibir, por sentir su presencia. Clamaba, le rogaba al Señor que tuviera de él misericordia. Venía ante su presencia con un corazón contrito y humillado, suplicando su presencia, sintiéndose indigno. La pregunta, la reflexión es: ¿cómo venimos nosotros ante la presencia del Señor? ¿Qué sentir tenemos nosotros? ¿Tenemos ese sentir o nos sentimos dignos de exigir, de demandarle al Señor que nos bendiga, que nos dé su presencia? Que venimos delante de su presencia con un corazón contrito y humillado, sabiendo que si algo somos o si algo tenemos, es por su misericordia. Sí, amén. Que no éramos dignos, que no éramos merecedores, pero por su voluntad, por su misericordia, estamos delante de su presencia. Gloria a Dios. Y esa es la pregunta: ¿cómo venimos delante de su presencia? Si venimos humillados o venimos exigiéndole al Señor que nos bendiga, exigiéndole al Señor que conteste nuestras peticiones, o venimos con un corazón contrito y humillado, suplicándole, rogándole que tenga de nosotros misericordia y que nos bendiga con su presencia. Gloria a Dios. Dos cosas o dos estados muy diferentes. Uno, el estar humillado ante su presencia, reconociéndole el es todo para nosotros, que sin él nada podemos hacer y que si algo tenemos en nuestra vida es por su misericordia. Y el otro, sintiendo que pues le hacemos un favor a Dios al estar aquí, sintiendo que pues podemos exigirle o que nos merecemos su bendición. Uno es un sentir de humildad o de humillación, de tener un corazón contrito y humillado, de reconocer que dependemos de Dios. El otro es un sentir de jactancia, de vanagloria, de creer que pues somos merecedores de la presencia del Señor, no solamente merecedores, sino que podemos exigir, podemos reclamar que Él nos bendiga o que Dios conteste nuestras oraciones. Vamos a ir
1 Corintios capítulo 1. Versículo 25. Amén. Dice su palabra, porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Su palabra nos dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nos dice también que miremos nuestra vocación, que pues realmente no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Antes el Señor escogió lo necio. Nuestra vida pasada vivimos necedad. En nuestra vida pasada vivimos una vida vil, en el pozo de la desesperación, un lodo cenagoso. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Entonces podemos ver que el Señor nos llamó no porque nosotros hayamos sido sabios, no porque nosotros hayamos sido fuertes, no porque nosotros hayamos sido justos. Antes el Señor escogió lo vil y lo débil. Dice el 30, el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie diga, yo por sabio, por noble, por fuerte, por justo, por bueno, estoy ante su presencia. Por eso me llamo Dios. Alguien que se jacte de su pasado. Que diga, pues a mí, el Señor me tiene aquí porque me necesita. Sabe que soy sabio, sabe que soy justo, noble, fuerte. De ninguna manera. Al contrario, lo vil, lo débil, lo menospreciado, lo que no es. Aquello que estaba en el lodo cenagoso, en el pozo de desesperación. De ahí el Señor nos sacó. Y dice ahí la razón por la que estamos aquí claramente, para que no nos captemos, no digamos que es por nuestras fuerzas, que es por nuestra nobleza, que es porque fuimos buenos. Ahí dice, más por Él estáis vosotros en Cristo. Porque estamos aquí nosotros por Él, por el Señor Jesucristo estamos aquí. Sí, amén. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. No fueron nuestras obras de nuestra vida pasada, no fue porque éramos buenos, sino por Él, por su misericordia. Porque Él dijo, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué le plació? Por su misericordia nos llamó. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. En el Señor, ¿por
porque de Él es la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Y por Él estamos nosotros aquí. Gloria a Dios. Vamos a ver Isaías 64. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ...64, versículo 5. Amén. Amén. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por tanto tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Así era nuestra vida, así era nuestra forma de vivir. Todos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Así era nuestra vida. El Señor, por su misericordia, lo rescató, nos justificó, nos santificó, lo redimió por su misericordia y por su amor. Gracias a Pero Dios. la realidad era que nuestra vida era como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Éramos indignos, no éramos merecedores, pero Él le plació y tuvo misericordia de nosotros. Aleluya. Gloria a Bendito Dios. Dios. Vamos a ver Salmo 14. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tiene discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan, que al Señor no invoca. Dice el necio, dice el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos a Romanos, capítulo 3. Bendito Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con
veneno de espinas hay debajo de su labio, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Nuestra vida pasada, y ahí tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Así estuvimos nosotros bajo pecado. Vivíamos sin temor de Dios, sin buscar a Dios. Dice el 12, todos se desviaron a uno, hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña, veneno las pides, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Así fue nuestra vida pasada. En el cenagoso, las justicias como trapo de inmundicia. Y si nuestra vida pasada era así, realmente por nuestros hechos, por nuestras obras de nuestra vida pasada, pues no somos dignos de estar ante su presencia. Pero, como leímos, por Él, por el Señor Jesucristo es que estamos aquí. Él nos justificó, nos santificó, nos redimió por su misericordia, por su amor, porque a Él le plació. Por eso es que estamos delante de su presencia, no porque lo mereciéramos, sino por su gracia y misericordia. Él nos rescató de nuestra vida pasada, nos sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre la peña y enderezó nuestros pasos, puso luego nuestra boca y alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios, Señor Jesús. Vamos a ir a Lucas capítulo 18. Evangelio de Lucas capítulo 18. Versículo 9. Amén. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaron a los otros, digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se enaltece, dice, será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Vemos esta parábola que el Señor habló. Dos hombres subieron al templo. Uno se jactaba ante la presencia de Dios, que pues no era como que publicano. Se jactaba según su justicia, según él. Confiaba en sí mismo como justo. Decía: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Se jactaba por su justicia ante la presencia de Dios. Venían ante la presencia del Señor con soberbia, con vanagloria, captándose de su justicia y humillando a su prójimo, humillando a aquel publicano que al contrario de él venía humillado, con un corazón contrito y humillado, porque el publicano sabía que era indigno de estar ante la presencia de Dios,
Y por eso cuando él oraba al Señor, decía, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Vino humillado ante la presencia del Señor, sabiendo que era indigno, que no era merecedor de estar ahí. Dice: os digo, gloria al nombre del Señor Jesús, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vemos esta diferencia en un estado de vanagloria, de soberbia, y el otro de venir humillado ante su presencia, reconociendo pues que dependemos de Él, que nuestra vida depende de Él, que Dios en nosotros, Él sigue siendo Dios, nosotros sin Dios. Lo dijo muy claramente el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 15: sin mí nada podemos hacer. Sin Él, sin Dios, nada podemos hacer. Sin Él, nada podemos hacer. Sin mí, dice, nada podéis hacer. Y Dios y nosotros, pues Él sigue siendo Dios. Entonces, vemos que realmente los que necesitamos de Dios somos nosotros. Por lo cual, cuando venimos ante su presencia, pues tenemos que venir humillados. Y dice su palabra que el que se humilla será enaltecido. Vamos a ir a Isaías. Isaías 66. Gloria a Dios, aleluya. Amén. El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vemos lo que dice su palabra. El Señor dijo: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Y si el cielo es el trono de Dios y la tierra su estrado de sus pies, pues ¿qué casa hemos de edificar? Salomón dijo que aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos, dijo, la casa que he edificado. Si su grandeza no la puede contener los cielos de los cielos, mucho menos una casa que el hombre pueda edificar. Esa es la grandeza de Dios. Cielo es su trono, la tierra estrado de sus pies. Y dicen todos: mi mano hizo todas estas cosas. Él es el creador, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Él es el creador de todas las cosas. Él es nuestro hacedor. Él nos hizo. Y Él dice: mi mano hizo todas esas cosas, y así todas estas cosas fueron. Nos habla de la grandeza de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Que Él es el creador. Él hizo todas las cosas. Él nos hizo a nosotros. Y Él, siendo el creador, siendo el Dios todopoderoso, dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿A quién mirará?
¿Acaso aquel fariseo que se jactaba por su justicia, por sus obras, o aquel publicano que venía humillado ante su presencia? Vimos que el Señor dijo que el publicano iba a regresar justificado. ¿Por qué? Porque se humilló ante la presencia del Señor. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Venir humillados ante su presencia, suplicarle, rogarle, clamarle, que su presencia, que nos bendiga con su presencia, que Él escuche nuestros ruegos, nuestra súplica, Él tenga misericordia de nosotros y escuche nuestra oración humillados, con un corazón contrito y humillado. Amén. Y gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a Números, a ver un ejemplo en el libro de Números. Números capítulo 12, versículo 1. Estamos viendo que el que viene humillado, con un corazón contrito y humillado ante la presencia del Señor, pero también aquel que se jacta por su justicia, por sus obras ante la presencia del Señor. Aquel que viene ante la presencia del Señor con vanagloria, con soberbia, y pues hasta exige o quizás reclama la bendición de Dios, como si realmente estuviéramos en esa posición para exigirle a Dios, para demandarle a Dios, al Creador, al Dios Todopoderoso, al que nos hizo. Dice el versículo 1: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió a la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, me apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa por la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquel que estaba leprosa le dijo a Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio cocida su carne. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondiendo el Señor a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Azarot, que acamparon en el desierto de Parán. Aquí vemos claramente ese ejemplo. Aquellos que están con soberbia, con captancia o con vanagloria ante la presencia del Señor, que se jactan
por sus obras o por su justicia delante de la presencia del Señor. Pero aquel siervo de Dios, por otra parte, el siervo de Dios que está humillado ante la presencia del Señor, que reconoce que depende del Señor, que su vida depende del Señor y está humillado delante del Señor. Vemos como dice su palabra que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, captándose de lo que, pues de las obras que había hecho el Señor en sus vidas, en cierta forma. Solamente por Moisés ha hablado el Señor, no ha hablado también por nosotros, como diciendo, pues el Señor también nos ha usado, nos necesita. No ha hablado también por nosotros, solamente por Moisés ha hablado el Señor, solamente a él ha usado el Señor, y no ha hablado también por nosotros, como que jactándose que también eran instrumentos de Dios, o que también Dios los había usado, sintiéndose quizás superiores que Moisés, porque se había tomado una mujer cosita, murmurando contra Moisés. Moisés, que era pues sencillo, humilde, y también lo que nos describe ahí, que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. A pesar de que murmuraban de él, pues Moisés no le respondía palabra, porque pues dice ahí que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces el Señor los llama ante su presencia y les dice: cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Dice 6, él les dijo: oíd ahora mis palabras, es su palabra. Les recalca, les dice claramente: ahora oíd mis palabras, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hablaron contra Moisés, se jactaron, se sintieron iguales o superiores que Moisés, que también el Señor los había usado, también el Señor había hablado por ellos. Un sentir de jactancia, de vanagloria, de soberbia, sintiéndose superiores porque Moisés había tomado una percusita. Pero vemos cómo su palabra se cumple cuando dice que el que se enaltece será humillado. Dice el versículo 10: y la nube se apartó del tabernáculo, ya que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Como hemos leído de los leprosos, sabemos que ellos habitaban fuera del pueblo. Los leprosos habitaban fuera de su familia, de sus hijos, que tuvieron hijos, esposas. No les permitían entrar al pueblo. Sus vidas de los leprosos eran fuera del pueblo. No se les permitía entrar a las ciudades o a los pueblos. Sus vidas eran fuera. Vivían fuera del pueblo, alejados de las personas, de sus familias. Era una enfermedad vergonzosa. Dice el 11, dijo Aarón a Moisés: Señor mío. Hasta ahí vemos que Aarón se humilla y reconoce a Moisés y aún le dice: Señor mío. No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Vemos que
Aarón, que se estaba jactando o se estaba enalteciendo anteriormente, estaba humillado, suplicándole a Moisés y aún llamándole Señor. Dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, el que salió del vientre de su madre tiene ya media cocida su carne. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, es ahí donde nos muestra su palabra, la humillación de decir al Señor, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Moisés le rogó esa palabra ruego, podemos también ponerla como sinónimo suplicar. Te suplico, Dios, que la sanes ahora. Gloria al nombre del Señor Jesús. Podemos ver esa humillación de Moisés delante del Señor, reconociendo a Dios y suplicándole, rogándole que sanara a María. Respondiendo el Señor a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Qué humillación realmente sufrió María por estarse enalteciendo. Que la echaran fuera del campamento por 7 días. Qué vergüenza, como menciona ahí. No se avergonzaría por 7 días. Realmente una humillación, una vergüenza fue la que pasó María por enaltecerse, por captarse ante la presencia de Dios. Fue humillada, cumpliéndose su palabra que dice que el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. En este caso, pues Moisés fue enaltecido. Ahí leímos el versículo 8. El 7, yo así mi siervo, que si en toda mi casa al Señor lo estaba enalteciendo con su palabra. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la presencia del Señor. ¿Por qué pues no tuviste el temor de hablar contra mi siervo Moisés? Vamos a ir a Filipenses. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Capítulo 2. Dos, 3 dice. Nada, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice ahí en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes dice, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Nada por contienda, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Porque alguien se puede vanagloriar por su justicia, como vimos que lo hizo el fariseo. Alguien se puede sentir superior a los demás, como lo hizo el fariseo. Dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el mayor ejemplo
es el Señor Jesucristo de humildad. Él siendo Dios, se hizo hombre. Tomó cuerpo, un tabernáculo de carne. Siendo el Rey del universo, se manifestó en carne. Siendo el Rey de gloria, Rey eterno, se hizo siervo de todos nosotros. Siendo Dios, se humilló al morir en la cruz. Gloria a Dios. Una de las muertes más vergonzosas que había en ese tiempo, porque ahí en la cruz morían los malhechores, los asesinos, los ladrones, pues lo que el mundo en ese tiempo ya no quería. Ahí morían, lo peor moría en la cruz. Y el Señor se humilló al morir en la cruz y lo hizo por nosotros. Aleluya. Es el más grande ejemplo de Gloria a humildad, ese sentir que hubo en el Señor Jesucristo. El ser Dios es un poco menor que los ángeles. El ser Dios se hizo servidor de todos nosotros. Le dijo quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve. Y aquí yo estoy como el que sirve. Siendo el mayor, vino a servirnos. Pero también vemos que se humilla, se ha exaltado, dice, por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a ir. Aleluya. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Amén. Gloria a Dios. $24-25. Amén. Amén. Y edificó allí David un altar al Señor y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Dice, y el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. A David se le ocurrió hacer un censo y contar a los hombres de guerra, y no le agradó ante la presencia del Señor. El Señor le dijo: escoge qué es lo que quieres que te suceda. Hambre, que huyas 3 meses delante de tus enemigos, 7 años de hambre, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos, o que 3 días haya pestilencia en la tierra, como castigo por haber censado al pueblo. David escoge 3 días de peste y viene la mortandad. Vamos a leer ahí el versículo 15, 24-15. Y el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo al Señor, cuando vio al ángel que destruyó el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Vemos a David humillado porque sabía que pues locamente había pecado
contra el Señor y por eso le vino el castigo del Señor. Pero humillado delante de la presencia del Señor, reconociendo su pecado, reconociendo que era su culpa, dice: te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de tu padre. Entonces leemos en el versículo 25 que edificó allí David un altar al Señor y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y el Señor oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Suplicarle, rogarle al Señor, porque Él es nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios y porque sin Él nada podemos hacer. Por eso le suplicamos, por eso le rogamos, porque sabemos que dependemos de Él y que sin Él nada podemos hacer. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver en Romanos capítulo 15 el ejemplo de los apóstoles. Romanos 15, versículo 30. Amén. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Vemos el apóstol Pablo rogándole a los hermanos que oraran, que ayudaran orando por él a Dios. Los apóstoles que tenían autoridad de Dios y bien podían quizás exigirles, mandarles, ordenarles que oraran por él, pero vemos ese ejemplo de humildad, de sencillez, que a pesar de la autoridad que tenían de parte de Dios, hablaban con ruego a los hermanos. Un ejemplo de sencillez, de humildad que tenían los apóstoles, rogándole a los hermanos. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Un ruego. A pesar de que había autoridad en ellos, hablaban con ruego. Vamos a ir 1 Pedro capítulo 5 y ahí vamos a terminar. Amén. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere el tiempo. Vemos otro ejemplo del apóstol Pedro, que en su vida pasada pues, fue un hombre arrebatado, un hombre que se dejaba llevar fácilmente. El ejemplo lo tenemos cuando le cortó la oreja al siervo, pero aquí lo vemos ya un hombre con humildad, con sencillez, que hablaba con ruego a los ancianos. A pesar de la autoridad que había recibido de parte de Dios, que bien les
pudo haber dicho que les mandaba, que les ordenaba a los ancianos, pero vemos hablando de ellos, a los ancianos con ruego, ejemplo de sencillez, de humildad, ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice, yo anciano también con ellos, haciéndose igual a ellos, dice yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Finalmente vemos lo que dice el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta será humillado. Ahí terminamos. Dios bendiga.